53 de la mañana está con nosotros Alejandra Alcese, periodista de Economía del Mundo. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, tres temas. Vamos a empezar por el de las bajas, que empieza a ser un elemento preocupante, el boom de bajas médicas. Crece un 33%, escribías el otro día, el número de horas de baja por trabajador desde antes de la pandemia. Sí. 33%. Es un dato súper preocupante, además es algo que hasta ahora solo veíamos en la encuesta de población activa, que no deja de ser una encuesta y podía generar ciertas dudas de su fiabilidad, pero ahora lo vemos por primera vez en los datos puros que ha publicado el Ministerio de Seguridad Social, que son datos de cotizaciones, son registros que tiene la Seguridad Social y ahí no hay trampa ni cartón, digamos. Lo que vemos es que en el segundo trimestre de este año hemos estado en total 370 millones de horas de baja, que es una cifra que para poder entenderla... 370 millones de horas de baja en un trimestre. Sí, los asalariados de España. Para poder ver cómo poder entenderlo, digamos, la magnitud, sería como si todos los trabajadores hubiéramos cogido una baja equivalente a 3 días al trimestre. Que obviamente no todos los trabajadores cogen bajas, ¿no? Pero bueno, eso nos sirve para ver un poco la magnitud. Y si lo comparamos con el trimestre homologable anterior a la pandemia, que sería el segundo de 2019, pues vemos que se ha producido un incremento del 33% en esas horas por trabajador, porque antes estábamos de baja de media 2 días y 6 horas más o menos, si todos nos hubiéramos cogido una baja entonces, ¿no? Son datos preocupantes y que preocupan en especial a empresas, incluso a sindicatos también, porque esto se traduce en un incremento de costes para la administración y para las empresas y en una caída de la productividad, ¿no? Porque todas esas personas que deberían estar trabajando y por las que se pagan cotizaciones sociales no lo están haciendo, con lo cual no producen, la productividad de las empresas y de la economía en su conjunto cae. A los sindicatos también les preocupa, es algo que quedó reflejado por primera vez en el acuerdo para la negociación colectiva, porque también ellos ven que quizá si hubiera más personal en la seguridad social no habría tantas bajas médicas, porque ellos asumen que las bajas se alargan más de lo que deberían por el hecho de que no hay personal suficiente en la seguridad social. ¿En los médicos? Efectivamente. Los datos de las mutuas los que nos están enseñando es que este tipo de bajas son sobre todo bajas relacionadas con traumatismos musculares, de la postura, dolor de huesos. Esto nos apunta que podría estar relacionado con el envejecimiento de la población trabajadora. Pero claro, el envejecimiento no se nota de un día para otro, ¿no? Y este incremento de bajas sí que ha sido bastante repentino. También hay una relación con la salud mental. Esto nos lo comentaba ayer un experto de ADECO que decía que hay preocupación porque está habiendo un incremento de bajas vinculadas a la salud mental en las empresas. Y de hecho las empresas están intentando montar programas para fomentar la salud mental de sus trabajadores porque ven que a largo plazo les va a interesar invertir por ahí y no perder personal que esté de baja. Y bueno, pues eso es un dato que preocupa mucho a las empresas y además... Claro, y encima no solo se produce un incremento de bajas, sino que estamos viendo también que aumenta la litigiosidad. Cada vez hay más despidos provocados a raíz o siempre está de baja, ¿no? asociados un poco a bajas, y esto está provocando un aumento de la litigiosidad en los juzgados porque los trabajadores cada vez más denuncian a la empresa por despedirlos en un proceso asociado a su baja y los juzgados les están dando la razón porque ahora ¿A las empresas o a los trabajadores? A los trabajadores, porque los juzgados entienden que se puede considerar discriminación el hecho de que estés despedido por una enfermedad. Con lo cual aquí las empresas tienen que o argumentar muy bien por qué despiden a la persona y que no se vea que hay una relación directa con su baja de enfermedad, o bien asumir que quizá el trabajador gane en los tribunales y el despido sea automáticamente denominado nulo, tengan obligación de readmitirlos y indemnizarlos en muchos casos porque se asume que ha habido cierta discriminación. No, y todos los salarios de tramitación, que son un montón de meses por el camino. Eso es. El otro punto que preocupa a nivel laboral, lo comentabas el otro día en El Mundo, cómo crece la preocupación de las empresas por ese aluvión que empieza a haber cada vez más de solicitudes que piden adaptar la jornada para poder conciliar. Sí, esta es otra de las grandes preocupaciones de las empresas, no solo el absentismo, exacto, no solo el absentismo, sino que bueno, desde este verano se tramitó, se traspuso a nuestro ordenamiento jurídico una directiva de la Unión Europea sobre conciliación, que por cierto lo hicimos con mucho retraso porque lo teníamos que haber traspuesto antes de 2022 y lo hicimos con un año de retraso y la Comisión Europea nos acaba de denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y esta directiva lo que recoge es que todos los trabajadores tienen derecho a adaptar su jornada para poder conciliar. Desde que se ha aprobado este verano, las empresas están notando un aluvión de solicitudes. Muchos trabajadores están pidiendo pues, cambiar su horario. Por ejemplo, si trabajaban mañana y tarde, decir, oye, yo necesito trabajar solo por la mañana porque por la tarde necesito tiempo libre para cuidar a mi padre que está enfermo o para ir a buscar a mis hijos al colegio.
para una serie de cosas de la vida personal, digamos, ¿no? Incluso hay muchos casos en los que se está pidiendo el 100% del teletrabajo, teletrabajar toda la jornada para poder conciliar. Y como estas personas pueden demostrar o pueden alegar que durante la pandemia teletrabajaron el 100% de su tiempo y lo hicieron bien, pues también eso en los juzgados se está teniendo en cuenta. Claro, ¿qué pasa? Que las empresas tienen dos opciones. Si no dicen nada, si no contestan, a los 15 días se asume que la petición se ha aceptado. Sí, hay como silencio administrativo. Si no quieren concederle al trabajador esa petición, tienen que alegar en un plazo de 15 días por qué no lo hacen. Y lo que están recomendando los abogados es que tienen que justificar muy bien por qué eso les afectaría a ellos como empresa, por qué afectaría negativamente a su organización empresarial. Porque si no hacen una explicación justificada de por qué no conceden esa petición de conciliación, tienen las de perder en los tribunales. También se les recomienda que incluso propongan una alternativa al trabajador. Oiga, no me interesa que usted trabaje solo por la mañana, pero le propongo trabajar por la tarde con un horario entre medias que le permitiera buscar a su hijo o algo así, ¿no? Un intermedio. Y lo que también se les recomienda es que en ningún caso se metan en la vida privada del trabajador. La empresa no puede, a una mujer, por ejemplo, que pide ir a buscar a sus hijos al colegio, la empresa no le puede preguntar, oiga, ¿y es que su marido no puede? Oiga, ¿es que sus padres no pueden ocuparse? No puede entrar ahí, porque ahí también tienen las de perder en los tribunales porque están siendo muy protectores con la intimidad de los trabajadores. Entonces, bueno, se da esta casuística y muchos casos en los que se está denegando la petición de conciliación porque las empresas no saben todo esto, están acabando en los tribunales, los juzgados de lo social están ahora mismo colapsados, cuando esto es algo que a lo mejor se debería dirimir en la negociación colectiva, porque al final es simplemente un conflicto de intereses entre la empresa y el trabajador. Pero bueno, se están colapsando los juzgados y en muchos casos las empresas están perdiendo, porque los tribunales, simplemente leyendo la directiva y leyendo cómo la hemos traspuesto, pues entienden que el trabajador tiene derecho a conciliar. Y bueno, es algo realmente nuevo, es novedoso y es interesante y creemos que va a abarcar la agenda de los próximos meses. Además, un detalle ya para terminar, el trabajador en el momento en el que pide que se le adapte su jornada está blindado frente al despido. Independientemente de que se lo den o no, automáticamente desde el día en que tú pides adaptar tu jornada para conciliar, si te despide la empresa, tu despido pasa a ser improcedente o incluso nulo. Entonces hay muchos trabajadores que, bueno, esto nos lo dicen algunos despachos, trabajadores que están viendo que hay movimiento en su empresa, que hay incertidumbre y tal, dicen, bueno, pues yo voy a pedir una adaptación de jornada para conciliar y me aseguro que mi despido ya procedente no va a ser. Pues vamos bien, ¿eh? Para la productividad. Sí, sí, son cosas que influyen directamente en la productividad, efectivamente. Un último punto, comentabas esta semana también cómo bueno, hay un lío importante entre el diseño que hay de los planes de pensiones y cómo pueden ahorrar los autónomos, el diseño de los planes de pensiones para autónomos. ¿Qué está sucediendo en ese entorno? Bueno, pues partimos de la base de que desde el año 2021 todos los trabajadores podemos ahorrar menos para nuestra jubilación de manera privada, ¿no? Porque antes se permitía que aportáramos hasta 8.000 euros en nuestros planes de pensiones, que además desgravaban en IRPF. El Gobierno cambió esto, bajó el límite a 2.000, luego lo bajó a 1.500 y no solo se baja lo que se te desgrava en el IRPF, sino que se te topa la aportación. No podemos aportar más de 1.500 euros al año con el objetivo de que lo que hubiéramos aportado de más lo llevemos a un plan de pensiones de empleo, estos que se forman en las empresas. Claro, muchos trabajadores no tienen plan de pensiones de empleo en su empresa y para eso va a funcionar el macroplan de pensiones que está creando Escriba, pero que todavía no está funcionando, con lo cual nos han topado las aportaciones antes de poder tener una alternativa. Pero bueno, en cualquier caso, en ese escenario, son los autónomos los trabajadores que más pueden por ley aportar a sus planes de pensiones, porque este verano se crearon los planes de pensiones simplificados, se denominan así, que les permiten aportar 4.250 euros, además de los 1.500 que pueden tener en un individual. O sea que en total tienen como la opción de ahorrar anualmente 5.700 euros para su jubilación. En ese contexto, pues son una figura atractiva para las gestoras de fondos, ¿no? Porque dicen, bueno, pues al trabajador individual no le voy a poder sacar mucho ahorro, pero al autónomo sí puedo. ¿Qué pasa? Que por el propio diseño que tienen estos planes se han mostrado ineficientes, porque para que una gestora de fondos de un banco, por ejemplo, pueda lanzar un plan simplificado para los autónomos, primero, obligatoriamente, necesita firmar un acuerdo con una asociación o un colegio profesional o una patronal que le permita crear ese fondo, ¿no? Aunque luego en la práctica en ese fondo no haya ningún partícipe de esa asociación, incluso todos los partícipes sean autónomos de otros colectivos. Entonces, por ejemplo, tenemos estrategias como la que está llevando a cabo el Banco Santander de firmar cuantos más acuerdos mejor, pues han firmado ya con los notarios, con una asociación de periodistas, de jóvenes empresarios. Según van firmando acuerdos con asociaciones, ellos pueden montar planes de pensiones simplificados para autónomos y luego los promocionan entre cualquiera de sus clientes.
Y luego tenemos otros organismos o bancos, entidades gestoras de bancos, que están optando por crear un único plan y moverlo entre todos sus clientes, o incluso 3 para tener un poco la gama completa. Pues, por ejemplo, BBVA ha firmado un acuerdo con la Asociación de Administradores de Lotería, ha formado ya un plan de pensiones de perfil moderado, digamos, y ya lo está moviendo entre sus clientes. Le podría interesar en el futuro firmar otros 2 acuerdos con otras 2 asociaciones para lanzar uno conservador y uno arriesgado, y ya tendría la gama de perfil de inversión completa, ¿no? Y entonces, una vez lo tengan, lo mueven entre sus clientes. Incluso ahora mismo estamos viendo cómo están intentando captar clientes de fuera. Pues BBVA, por ejemplo, ha lanzado una cuenta corriente para autónomos, sin comisiones, sin vinculación, con el objetivo de que se conviertan en su cliente y poder ofrecerles el ahorro en ese plan simplificado que, aunque sea firmado con los loteros, es para cualquiera. Entonces, lo que nos dicen las gestoras es que es ciertamente absurdo que tengan la obligación de firmar un acuerdo con una asociación cuando realmente ese plan puede ser para cualquiera. Efectivamente. Incluso puede haber un lotero que tenga la cuenta en otro banco y diga, aunque mi asociación haya firmado con BBVA, yo es que prefiero invertir en el plan de pensiones de mi banco. Entonces, ese diseño está generando ciertas trabas para que los autónomos, que ya tienen dificultades de por sí para conseguir ahorrar, pues canalicen dinero para su jubilación. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Alejandro Elcese, periodista de economía del diario El Mundo. Gracias a vosotros. Buen día, buen negocio. Igualmente, muy buen día. 10:04 de la mañana. Ojo, que durante el día vamos a tener la fotografía de Argentina. Ayer, casi 40%.